Muy bienvenidos a todos, The Bible Architecture, The Newman Church. Aquí estamos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, en obediencia a su palabra, para compartir con ustedes lo que recibimos por parte del Espíritu Santo. Gracias a todos los que están mirando esa grabación y más que todo a los que están con nosotros aquí en ese culto en vivo como todos los sábados. ¿De qué vamos a hablar hoy? Un mensaje muy excepcional, especial. El título es La semilla que refrena el rapto. Pues les invito a quedarse con nosotros, armándose de un poco de paciencia, un pedacito de papel si tiene y un bolígrafo para tomar notas. Hacemos el esfuerzo de mantenernos compacto en esos mensajes, pero la tarea, el cómputo de ese ministerio es compartir las enseñanzas completas, no videos para expandir el canal solamente, sino que para compartir la sabiduría que llega de parte del Espíritu Santo. Vamos entonces a empezar con la escritura en el Evangelio de Lucas. Lucas 8, versículo 10, el Señor empieza a explicar la parábola de la semilla y en el versículo 10 dice, y él, el Señor Jesús, dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así que el Señor empieza entonces a darnos conocimiento, sabiduría y entendimiento sobre la parábola que acaba de explicar. Versículo 11 dice, muy importante porque aquí vamos a notar la llave para entender todo ese discurso. Dice, esta es pues la parábola. Así que nos das la sabiduría. La semilla es la palabra de Dios. Pues aquí el Señor nos está diciendo exactamente lo que es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La semilla no es un discurso, no es la invitación a Cristo, no es decirle a alguien de Cristo, no es contarle la historia de Cristo, sino que aquí lo dice, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, antes de movernos más adelante, quizás ustedes habían escuchado eso antes, está muy bien. Tenemos que entender que entendemos cuál es el significado de ese título, palabra de Dios. Primero que todo, vamos en Mateo 4:4 hasta Lucas 4:4 a ver qué dice Jesús bajo ese discernimiento. En Mateo 4:4, aquí lo vemos, le podemos hasta cambiar de color para que se vea mejor. Dice el Señor, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de, ¿cuál? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque acabamos de entender y escuchar y aprender en Lucas 8:11 que la palabra es la semilla. Pues sin semilla no sale planta, no salen flores, no salen frutos. ¿Usted me entienden? Necesitamos la semilla. Pero en Mateo 4:4, Lucas 4:4, nos dice que la palabra es, bueno, que no podemos vivir sin toda la palabra de Dios. Pues primero que todo hay que entender que esa semilla contiene toda la palabra de Dios, no una parte, no cierta parte, y más que todo es la palabra de Dios en la semilla. No otro evangelio, no otra versión, no otro entendimiento, sino que esa palabra está completa y es adentro de la semilla. Así que ahora podemos empezar a leer esa palabra que hemos leído muchas veces, pero vamos a leerla con ese nuevo significado, con el hecho que sabemos que la semilla es toda la palabra de Dios. Es decir, la que nosotros no hemos recibido, los 66 libros de la Biblia. Dice aquí en versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrarla, una parte
cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Vamos a ver acá, cayó la semilla en esa carretera. Cayó la semilla. El sembrador sí, dice que salió a sembrarla. Y al sembrarla una parte cayó junto al camino. Pues el problema no fue de la semilla, el problema fue del camino. Vamos a ver entonces en la parábola que el problema no es la semilla, el problema es el tipo de tierra que recibe la semilla. ¿Me están entendiendo? Porque la semilla tiene todo lo que necesita para crecer en un árbol y luego a dar frutos. La semilla no es el problema. El problema es que esa tierra no tiene sustancia para recibir la semilla. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Vamos a ver otra vez. Dice acá, fue hollada y las aves del cielo la comieron. Luego el Señor nos explica cuáles son las aves. Es decir, que la tierra no estaba dispuesta a recibir esa semilla. Versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida. Es decir, que algo pasó. Se secó porque no tenía humedad, pero sí nació. Esa piedra tenía suficiente espacio, otro tipo de tierra, vamos a decir, para que algo pasara. Vamos a verlo muy bien y vamos a seguir escuchando lo que dice la palabra. Versículo 7, y otra parte cayó entre espinos y creciendo. Está mirando que dice ahí creciendo. Es decir, que esa semilla germinó, entró suficientemente adentro para poder crecer. Aquí lo dice, creciendo. Los espinos juntamente con ella la ahogaron. Pues no es que no pasó nada, algo pasó. Es la misma semilla, la misma palabra de Dios. Versículo 8, y aquí es donde tenemos que poner la atención, hasta le vamos a cambiar de color. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando de estas cosas, dijo a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Pues la primera cosa que vemos es que el problema no es la semilla, sino que es la tierra. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Hay que verlo porque el Señor nos va a describir con precisión la diferencia entre esas tierras. Perfecto, vamos a ver. Ahora podemos llegar al versículo 12, donde el Señor nos dice cuáles son las características de cada una de esas tierras. Dice, versículo 12, y los de junto al camino, ¿se acuerdan la primera parte? Estos son los que oyen. Sí, lo están oyendo. Lo oyeron. ¿Oyeron qué? La palabra de Dios, la semilla, la verdadera semilla. No otro evangelio, no otra cosa, no otra religión. Estamos hablando que esa gente que escuchó la verdadera palabra. Pues, ¿qué pasó entonces? Vamos a ver. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. ¿Qué pasó? ¿Quién que le quitó la palabra? El diablo. El diablo tiene el poder de quitar la semilla que fue puesta en esa tierra. Puede quitársela. Si ustedes se dan cuenta, quizás se acuerdan de los primeros días hasta semanas, cuando escucharon la palabra de Dios. Estamos hablando de la verdadera palabra de Dios, que quizá entraron muchas más tentaciones y hasta dudas y hasta decisiones que hacer, que quizá esa fue la verdadera palabra o no sé, que escuché lo que dijo el pastor, lo que sea. Estamos hablando que es un momento crucial. Si se dice así, acuérdese que el español no es mi idioma madre, pero bueno, dejémoslo así. El tema es que esos son momentos importantes al principio, después que uno escucha la palabra, donde el diablo tiene el poder de entrar, y si la tierra no es buena, y vamos a entender cuál es la definición de tierra buena,
puede sacar esa palabra desde el corazón de uno. ¿Me están escuchando bien? Porque tenemos que trabajar en la tierra, no tanto en la semilla. La semilla es la semilla. Es la tierra que tiene que estar buena y lista para que la semilla entre y pueda empezar a dar fruto. Versículo 13. Y los de sobre la piedra son lo que, escuchen bien, habiendo oído, como todos los otros, pero si oyeron que la verdadera palabra de Dios, reciben la palabra con gozo. Se lo vamos a cambiar de color porque eso es muy, desafortunadamente, muy común. Y dice acá, con gozo. Pero estos no tienen raíces, que por un tiempo creen. ¿Qué dijo el Señor? Por un tiempo creen. Serán salvos los que creen, ¿verdad? Pero eso creyeron por un tiempo. ¿Cómo pueden ser salvos? Están escuchándolo todo lo que creen que salvo siempre es salvo. Aquí lo dice el Señor Jesucristo de su propia boca. Creyeron, no que fueron interesados. Creyeron por un tiempo. ¿Y luego qué pasa? Aquí lo explica. Pero no tienen raíces. Por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¡Wow! Dos cosas vemos acá. Le gustó la palabra. La escucharon con gozo. No tenían raíz. Vino la prueba. Es decir, que esa prueba es necesaria. No es algo que para ciertos grupos y ciertos individuos especiales, ungidos, que tienen un llamado especial, vamos a ver, quizá ellos son los que van a pasar por pruebas. No, aquí estamos hablando de un grupo que hasta no tiene raíz, pero como quiera, pasaron por pruebas, ¿verdad? ¿Qué dice más el Evangelio? Se apartan, es decir, dejan y se van. Perdieron lo que era la posibilidad de tomar fruto, de sacar fruto de esa semilla. Versículo 14, y la que cayó entre espinos. Eso también le vamos a cambiar de color, porque eso es hasta más común. Estos son lo que oyen, mas yéndose son ahogados de los que tomen nota de esas dos cosas. Los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Eso es Dios hablando en carne, el Señor Jesús. No es mi pensamiento, ni tampoco es Pablo. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo hablando por Pablo, pero es la misma boca de Dios la que hemos leído en Mateo 4:4, que tenemos que escuchar y comer todo lo que sale de la boca de Dios. Pues vamos a verlo otra vez. Versículo 14 nos dijo, entre espinos son los que oyen, pues oyeron sí, mas yéndose son ahogados de los afanes, riquezas y placeres de esa vida. Y no llevan fruto. El Señor nos dice que ciertos que tienen esos problemas van a tener problemas. No, te está diciendo que los afanes, las riquezas y los placeres de ese mundo, son las cosas que te van a ahogar. Ahora, no puede ir a un restaurante de vez en cuando, una vacación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que te están ahogando, es decir, que son más importantes y que toman más prioridad en tu espíritu, más que todo, que la palabra de Dios, que es la semilla. Más que todos sabemos que toda esa conversación de prosperidad, y yo te lo puedo explicar así, yo soy muy bendecido y mi esposa y mi familia, por Dios, tengo más de un baño en mi casa, más de una cama en mi casa, tengo un carro, tengo dinero en una cuenta de banco, no mucho, pero bueno, suficiente y gracias a Dios, mucho más de mucha más gente, y un trabajo, comida, más de una nevera en mi casa, los hijos están bien, mi esposa está bien y tenemos una iglesia tan especial. ¿Qué más bendición? Pero yo viví antes que el Señor me llamó en una vida así,
donde hay que hacer más dinero. Y hasta yo me acuerdo decir estupideces, si se puede usar esa palabra, como que la pobreza es una enfermedad. Yo me acuerdo decirlo. La pobreza es una bendición. Si tú lo ves desde el punto de vista del Señor. ¿Por qué? Porque no es la riqueza de ese mundo que te va a ayudar. Aquí te lo dice, hasta esa riqueza te va a poner en problemas y te va a quitar el fruto de la semilla. Pues vamos a ver qué dice el Señor. El versículo 15, en donde tenemos que ponerle más atención, dice, más las que es buena tierra. Tú tienes que desear ser buena tierra. Si me están escuchando, si creen en la palabra de Dios, tienen que decir cómo voy a estar seguro de ser buena tierra. Porque aquí te lo explica. Son estos lo que con corazón bueno. ¿Cuál es un corazón bueno? Bueno, yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. ¿Cuál es un corazón bueno? Un corazón que está abierto a recibir la semilla. Ese es el corazón bueno. Y el corazón bueno es donde la semilla entra porque está abierto, dispuesto, listo para hacer con gozo, paz y amor lo que la palabra dice. Eso es un corazón bueno. ¿Cómo puede ser un corazón bueno que no quiere escuchar la palabra? Bueno, ya eso es un corazón de piedra, hemos escuchado, ¿verdad? Eso es un corazón de carne, es decir, listo y preparado para recibir, escuchar, obedecer con gozo, no por religión, a lo que dice la palabra. Segundo, y aquí le pido de tomar nota exactamente de lo que vamos a decir ahora. Corazón bueno y recto, muy importante ponerse a notar esa palabra recto, retienen. Escriban esa palabra que en el griego la vamos a estudiar y a entender una sabiduría, un misterio increíble que el Señor acaba de revelarnos. La palabra oída y llevan fruto con paciencia. ¿Cuáles son las características? Corazón bueno, corazón recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia, es decir, con tiempo. Y eso lo vamos a entender porque el Señor me explicó exactamente cómo eso trabaja. Pero primer paso, tenemos que decidir que vamos a hacer buena tierra. Señor, por favor, hame buena tierra. Deme la opción, la posibilidad de ser una tierra buena. Le voy a explicar eso. ¿Cuál es el sentido de escuchar millones de sermones, ir a la iglesia y hacer todo eso si no estamos leyendo lo que dice la palabra, que hay ciertos tipos de tierra? Muchos que gozan la palabra, te lo está diciendo. Hay otros que por un tiempo creen, pero como no tienen raíces, se llevan ¿de qué? De las riquezas, de las cosas del mundo, ¿verdad? Y de los afanes del mundo. Bueno, hermano Carlos, entonces dejamos de pagar la cuenta, dejamos los biles ahí. No estamos hablando de eso, porque la palabra también te dice ser responsable con tus responsabilidades, con la ciudad, con la nación donde tú vives, con tu familia, te lo está explicando. Vamos a verlo en Corintios. Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque recibimos la palabra nos deja entender cómo vivir. Así que no estamos hablando de sentarnos en una cama o en un sofá haciendo nada. No es eso. Los afanes es que nos toman, la paz interior es tomada por esas cosas que pasan, no sabiendo que nuestro Padre es Dios y nada es imposible a Dios. Hay miles de ejemplos, no lo vamos a hacer ahora, y milagros que yo he experimentado en mi vida. No lo voy a hacer ahora por razones de tiempo, pero si quieren, dejen un
un comentario que quizá vamos a hacer un video especial de todos los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, en la vida de nuestra familia. Eso es para decir que no tenemos que tener afán, sino que, claro, responsabilidades y cosas que tenemos que atender. Está bien. Pues vamos a seguir ahora que tenemos este entendimiento a ver cuál es el próximo paso. Aquí vemos entonces, como le expliqué en el versículo 15, y lo vamos a ver en el griego original, que dice, más la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen. ¿Se acuerda que yo le expliqué? ¿Cuál es el título de ese mensaje? La semilla que refrena el rapto. Bueno, vamos a hablar de rapto, hermano Carlos. Sí, ahí llegamos, ahí estamos llegando. Pero el tema es que tenemos que entender que esa es la tierra buena, ¿verdad? Son esos que retienen la palabra oída, ¿verdad? Son lo que es la tierra buena. Pues entonces tenemos una conexión entre la tierra buena y lo que retienen la palabra. Vamos a verlo en el griego. Bueno, aquí lo tenemos en inglés, como siempre. Lo siento un poco por eso. Yo sé que existe una versión español del el Strong que nos deja entender la parte en inglés. En ese caso puede ser español y el griego original. Aquí estamos en Luke 8:15, entonces Lucas 8:15. Dice acá lo que es la buena tierra. Después que escucharon, ahí dice the logos, the word, la palabra, keep it, la retienen. El verbo retener en griego es 27-22 kateco. ¿Lo están viendo? Ok. Kateco tiene, bueno, el significado es retener. Perfecto. Pero ¿dónde vemos el uso de ese verbo en la palabra de Dios? Porque también el Señor nos dice lo que mantienen, la que tiene, retiene mi palabra. En otros versículos es el verbo tereo. Él usa también ese otro verso en Mateo, por ejemplo, tereo, ¿verdad? Lo que tereo mi palabra. Pero aquí usa los que cateco mis palabras. ¿Me están escuchando? Porque le voy a enseñar dónde vemos ese verbo especial usado en la palabra de Dios. Lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2, en el versículo 6, donde dice, y ahora vosotros sabéis lo que, eso es el verbo cateco, detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo cateco, lo detiene. Wow. Si ustedes me están escuchando, me están entendiendo, aquí ven la conexión con el rapto. La tierra buena es lo que detienen, están reteniendo la palabra, aferrándose con fuerza. Es el mismo verso que nos dice que el que retiene por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, la semilla que entró, germinó y creció, están reteniendo la venida del anticristo. Wow. Primero que todo, hay que ver que el rapto es preavisado por el arrebatamiento del el que refrena. El que refrena al anticristo. El que refrena el anticristo es el grupo de tierra buena. ¿Me están entendiendo? No es cualquier creyente. Es decir, que los creyentes que no creen de forma de la tierra buena no son creyentes. Eso hay que entenderlo muy bien. Estamos diciendo que hay un evangelio que tiene el poder de crecer adentro de uno y enseñar frutos. Esa es la tierra buena. Si ese evangelio entró y no vemos frutos, y los frutos son muchos y son varios, no vamos a hacer una enseñanza específica en eso,
Pero ya eso, el problema no es el evangelio, el problema es la tierra. Pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, antes de movernos más allá, el problema es que tenemos que trabajar en la tierra. Vamos a ver, porque ese es el Señor, el Espíritu Santo, que pone la semilla. Pero nosotros podemos empezar a remover, a sacar piedras, a preparar el terreno. Antes de decir, bueno, esa persona no quiere escuchar, o hasta nosotros, si nosotros somos el terreno malo, empezamos a sacar cosas que están impidiendo que esa semilla caiga y empiece a dar fruto. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuáles son los tipos de piedra? Pues vamos a verlo otra vez. Aquí el Señor nos explica. Lo dice. Primero que todo, las pruebas. Esas pruebas que uno no quiere pasar por pruebas. No, eso es demasiado. Eso es mucho trabajo. Pero aquí una pregunta para ustedes. ¿Prefieren? Mucha gente me critica porque yo siempre voy arropado. Que si en 100 grados o negativo 2 no importa. Bueno, el punto no es la ropa, sino es que yo me acuerdo por medio de eso por qué lo hago. Eso no es tanto el tema de la ropa, sino es que te deja entender y acordarte por qué tú lo estás haciendo. Pues el tema es eso. Sí, ok, quizás yo tenga calor un par de días, pero prefieres tú tener calor por el resto de tu eternidad y sabes lo que estoy diciendo. Ahora, si ustedes me entienden, el tema es que las pruebas son de varios tipos. Pero muchas de esas pruebas son cosas fáciles. Pero como nos estamos llevando del mundo y de lo que el mundo nos dice, y ustedes saben muy bien de lo que estamos diciendo, le hemos hablado muchas veces, pues para no comprometerse con el mundo y para no salir diferente, más, vamos a decir que quizá el evangelio no hable de eso, o quizá el Señor me lo explicará. Yo le voy a decir algo. Yo le estoy pidiendo al Señor que me enseñe a orar. Y Él me está poniendo una cantidad increíble y tremenda de maestros increíble y buenísimo. Buenísimo. Gigi Ávila, por ejemplo. Pero ¿cuál es el tema? Que yo le estoy pidiendo y ayunando y pidiendo que me enseñe a orar. No es una vez en cuando, hasta que yo no vea el día, que yo me puedo arrodillar 4, 5, 6 horas y que parezcan 5 minutos, yo sé que no he llegado a ese nivel. No que tenga que hacerlo por religión. Vamos a orar 5 horas así para ver que somos fuertes en el espíritu. No es así. Es que yo quiero ver el fruto de eso. Pero lo que estoy diciendo es que le estoy pidiendo a Dios día por día por día, ayuna por ayuna por ayuna. Sacrificio y prueba. Él me está diciendo, sí, yo quiero darte porque Él quiere darte lo que tú quieres. Pero te pone por medio de prueba para que tú veas si eso es el deseo de tu corazón. O si es algo que quizás se parece bueno, sí, porque si me arrodillo, si puedo orar 5 horas, quizá el Señor se aparece y me lleva al cielo y me va a enseñar el rato. Y yo me di cuenta de todas esas tentaciones de sembrar, de intentar ser o mirarse como hombre de Dios. Pero no es así. Es decir, que sí estamos llamados a una separación del mundo para hacer ese buen terreno que sí es que el que está reteniendo la maldad del anticristo, y cuando será quitado, arrebatado, ahora ahí, durante el rapto, ahora ahí viene la gran tribulación. ¿Me están entendiendo? Perfecto. Vamos a verlo de esa forma. En Lucas 8:11, ese donde empezamos todo ese culto, el tema es, dice el Señor, esa es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Pues estamos entendiendo que la palabra de Dios es la semilla. ¿Dónde vemos otro discurso, otro versículo que nos habla de la semilla? Vamos a verlo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel, escuchen bien, porque estamos hablando de la semilla en tierra buena, ¿verdad? Que son
los que serán arrebatados. Bueno, en realidad, los creyentes. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su semiente, la semiente de Dios, permanece en él, el que es nacido de Dios, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Usted me está entendiendo? La característica, uno de los frutos, es que ya ese pecado se va de tu vida. Sale. Esto no tiene que decir que no hay tentaciones, que no hay pruebas, pero sabemos que el Señor no te deja pasar por pruebas que no sean, por la cual tú no seas capaz de resistirla, ¿verdad? Y hasta hace una forma de escaparla. Pero el tema es que sí dice acá en Primera de Juan, vamos a entenderlo una vez por todas, el que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. La simiente, ¿cómo puede permanecer? Solo si cayó en la tierra buena. Están viendo que eso es un libro y no son capítulos diferentes, una palabra. Como la tierra buena retiene la simiente, ahí está, y te lo dice, explica en Juan, no puedes pecar. No puedes. No es que no tienes la posibilidad de hacerlo. Es que tú no lo vas a hacer, no porque eres tú, es porque la simiente está dentro de ti. Y esa simiente es la palabra de Dios. Pues, ¿cómo me explican ustedes que la simiente, la palabra de Dios, está en ustedes si no están leyendo, estudiando, escudriñando esa palabra? ¿Cómo pueden decidir que esa palabra vive ahí si en realidad no la están escuchando, no la están estudiando? Esa palabra no está ahí. Porque esa palabra tiene que estar ahí siempre porque somos nacidos de Dios. Entonces, lo que hemos entendido en 2 de Tesalonicenses 2 es que este restreñidor, si se puede decir, básicamente está parando la fuerza del diablo, ¿verdad? Donde dice, que sabemos desde los versículos antes, hasta ese anticristo se opone, se exalta, versículo 4, contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, que esa semilla buena que cayó en la tierra buena está deteniendo el mal, ¿verdad? ¿Dónde vemos ese concepto? Mismo concepto de detener, parar el mal. Vamos a verlo en Mateo 5. Mateo 5, vemos dos versículos fundamentales. El primero es versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, ¿qué? Llamado, ¿qué? Hijos de Dios, que acabamos de leer en Primera de Juan. Vamos a leerlo otra vez para que estemos seguros. Los pacificadores, los que mantienen la paz, serán llamados hijos de Dios. Aquí dice todo aquel que es nacido de Dios. Pues hijo de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pues hijo de Dios y pacificadores son las dos cosas, son la misma cosa. Porque tú eres nacido de Dios, quiere decir que la semilla está en ti porque cayó en tierra buena. Y me están viendo que todo está junto y conectado. Y esos son los que serán parte del rapto. Pues vamos a verlo de esa otra forma entonces. Es decir, que todo lo que el Señor llama bienaventurados son frutos. Los frutos que salen de esa tierra buena. Así que estudien Mateo 5. Pero aquí nos vamos a concentrar en el versículo 8. Dice, bienaventurados los limpios de corazón o de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pregunta es la misma. Todo el mundo que sea salvo, rescatado,
sacado de esa tierra y llevado al paraíso, a la casa de Dios en el cielo, verá a Dios. No es un grupo pequeño de elegidos que va a ver Dios y los otros están tranquilos en el paraíso por su eternidad. Nosotros nunca vemos a Dios, pero estamos bien, aquí estamos bien, estamos cómodos. No, todo el mundo verá a Dios, que están en el cielo. Pues es decir que tenemos que poner la atención que son de limpio corazón, porque verán a Dios. ¿Dónde vemos ese concepto? Vamos a verlo en dos partes. Primero, Hebreos. Aquí lo dice. Hebreos 12:14. Seguid la que la paz. No acabamos de hablar de los pacificadores. Exactamente. Eso es un círculo, gracias a Dios. Gloria y alabanza a Dios. Si están entendiendo, digan por favor amén y dele gloria al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por aquí lo está enseñando? Entonces, lo estamos viendo, son todas características, frutos conjuntos. Pero los pastores modernos, y cierto por ignorancia, y cierto porque no son pastores, sino son puestos ya por el demonio mismo adentro de la iglesia, para dejarle entender a ustedes, no a ustedes, pero al mundo, que hay un evangelio soft, que hay un evangelio sencillo, donde sí uno puede estar en adulterio, homosexualidad, pecado, vicio, de toda cosa, y no es un problema, porque después que tú eres salvo, tú eres siempre salvo. Así que no hay problema, peques y no te preocupes. Si estoy pecando, me explicó 1 de Juan 3 que no tengo la semilla. No tengo la semiente de Dios adentro. No estamos entendiendo. El problema no es la semilla. El problema es la tierra. Pues vamos a verlo en otro sitio entonces. Salmo 24, versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿quién será elegido, escogido, sacado del mundo para entrar, para pertenecer al reino de los cielos? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí lo explica, nos da la respuesta. Versículo 4, el limpio de manos y el puro de corazón. Acuérdese, limpio y corazón, manos y puro. Las mismas cosas que vimos, ¿dónde? En Mateo 5 y en Hebreo 12. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Aquí vemos los pedazos, las mismas piezas que hemos reconocido adentro de las escrituras que nos describe con precisión cuál es esa tierra buena. ¿Usted me están entendiendo? Sin justicia, sin santidad, con pecado en tu vida, sin corazón abiertos, sin tener pruebas, sin tener raíces, sin tener la semilla de Dios adentro, que es la palabra de Dios, y ver frutos, no tenemos salvación. No me cuenten cosas que no pertenecen al evangelio. No dejen comentarios que no tienen sentido. Estudien la palabra y no lo escuchen de mí. Yo soy un hombre nada más y el último de los hombres. Pero una cosa puedo decir, que con el Espíritu Santo adentro todo es posible. Y hasta el último siervo puede hacer el trabajo de Dios. Puede mantenerse sin pecado. ¿Por qué? Porque es Dios que está trabajando en ti, no eres tú. Pero tiene que decidir que tú vas a creer. ¿A creer en qué? En la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice que te va a dar libertad, que te va a dar paz, que te va a dar salvación y te va a dar sanación. Pero tienes que creerlo. Tenemos que luchar contra la mentira del enemigo que te dice que tú vas a ser pobre. Y tú le dices, perfecto, porque la palabra dice
que la riqueza el que te lleva al infierno. Pues quédate con tu riqueza. Y el Señor te va a bendecir porque con lo poco que tú haces es cuando tú le das a ministerios. No tiene que ser a nosotros, pero tienes que darle a alguien. Cuando tú le das lo poco que tú tienes, Él sí sabes que tú vas a ser responsable con lo mucho. Pero cuando tienes poco, empieza a darle queja y complain. Que no tengo lo suficiente, que eso. Él siempre te va a dar lo que tú necesitas cuando tú pongas el reino de Dios antes de todas las cosas. Pues que el Señor le bendiga. Creo que ese mensaje es muy importante y que tienen que ser compartidos con muchos. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día. En el nombre de Jesús. Amén.